continuación tenemos la participación de Juan Fernando Salazar. Es el director nacional de propiedad industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Es abogado de la Universidad de las Américas, con una especialización superior en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue en el Ministerio de Relaciones Laborales, ministro de Relaciones Laborales subrogante en 3 ocasiones, viceministro del Servicio Público, subsecretario de Políticas y Normas, asesor jurídico y viceministro del Servicio Público, en la Corporación Legal Equalex, socio fundador, en Marlowe Abogados, abogado en temas de propiedad intelectual. Primeramente, un artículo de la Constitución de la República en el cual claramente se ve la voluntad política que existió desde este gobierno para poder regular, dejar los principios claros para la regulación de la competencia, primeramente, después la propiedad intelectual y poder entenderla, qué es lo que está persiguiendo desde una visión política, pero después de esta visión política fue descendida tanto en el marco constitucional y como las distintas leyes que nos regulan en el marco jurídico. El artículo 335 de la Constitución establece que el Estado regulará, controlará e intervendrá cuando sea necesario en los intercambios y transacciones económicas y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados o de abuso de posición dominante en el mercado y otras prácticas de competencia desleal. Y el 322, donde se establece que se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señala la ley. Es importante señalar esto porque se tiene que ir desde el bien superior, que siempre el Estado persiguió al momento de construir la Constitución y que nos sirve de base para la promulgación de las leyes. Como consecuencia de esto, se promulgó la Ley Orgánica de Regulación del Control del Poder del Mercado en el 2001, cuando anteriormente no pasó de un proyecto de ley que no se discutió nunca en la Asamblea. Se quedó en discusión en el anterior Congreso, pero nunca llegó a plasmarse. Nunca se tuvo la normativa clara para poder aplicarse. Ahora, desde la Constitución fue el pie para que en 2011 se pueda emitir esta Ley Orgánica de Regulación del Poder del Mercado. Un tema que, desde mi punto de vista, anteriormente nunca se llegó a discutir por mucho tipo de factores económicos, de presiones y demás. Pero al momento de haber logrado que se plasme esto en la Constitución, ya se dio el empujón final que faltaba para que una ley tan importante que no costaba en el ordenamiento jurídico nacional exista. Se emite como consecuencia de eso su reglamento. Ya existía anteriormente la decisión Andina 608. No está de más recordar cuáles son las normas de propiedad intelectual que nos rigen en el Ecuador, tanto la ley de propiedad intelectual que rige desde el año 98, su reglamento y las decisiones andinas 486, 351 y 345, cada una para propiedad industrial, derechos de autor y obtenciones vegetales. Dentro de los temas de propiedad intelectual ya se veía plasmado el tema de competencia desleal y todas las medidas de observancia que se podían hacer. Entonces, cuando sale la ley de regulación del poder del mercado y se regulan cierto tipo de facultades propias de la superintendencia, como el controlar prácticas desleales desde un punto de vista más económico o desde una perspectiva más de una posición dominante por parte de ese agente económico que podrá tener prevalencia y sacar beneficio en el mercado, es necesario esta interfaz y este relacionamiento que hemos tenido con la superintendencia. Cada uno maneja en el ámbito de sus competencias, pero sin duda alguna hay un tema muy subjetivo que puede caer siempre en discusión, dónde entra cada una de las dos instituciones. Por suerte, las autoridades de la superintendencia han entendido esto de una manera lo más positiva posible para el Estado, para el gobierno y para los usuarios, que muchas veces por la existencia de las dos normativas no han tenido la claridad para saber a qué autoridad acceder en caso de cometimiento de algún tipo de infracción. Es por esto que por acercamientos y reuniones de trabajo se ha creado un mecanismo en los cuales trabajamos de forma conjunta para no parar los trámites que sean ingresados por un tema de discusión quién tiene la competencia. Un tema que ya lo hemos venido solventando. Creo que la superintendencia el día de mañana va a topar más del tema
en el procedimiento como tal, en la observancia, pero queremos dejar claro que eso nace de una disposición de que el IEPI, tanto el IEPI como la superintendencia, vio esa necesidad por parte de las acciones que se venían presentando. Entonces, a breve rasgo se puede decir que el IEPI mantiene esa facultad netamente de competencia desleal en temas bancarios, y nosotros pasamos los temas que han sido presentados desde nosotros, que se presenten a la superintendencia cuando hay un posicionamiento más económico, que hay un impacto más comercial dentro del mercado. Nosotros tratamos un tema más entre dos pares. Con estas dos leyes de antecedente podemos, perdón, no me había pasado a las diapositivas. Entonces son los dos artículos que leí anteriormente, la legislación que le hacía referencia. Con esto podemos pasar a este tema, que es un poco poder entender el interfaz y cómo se va correlacionando tanto la competencia como la propiedad intelectual. Desde un punto de vista del productor, del comerciante, se tiene una intención para poder posicionar su producto, unas estrategias para proceder a sus servicios o productos, estrategias de diferenciación, estrategias de innovación, calidad, satisfacción al cliente. Esto sí lo vemos desde un punto de vista muy comercial, pero nosotros tenemos que hacer este interfaz, este enlace con la propiedad. Si lo entendemos desde un punto de vista de cuál es la función que tiene. La función de la propiedad intelectual es fomentar la creación, la invención y permitir que los consumidores hagan sus elecciones seducidos por las diferencias de los productos y servicios. La propiedad intelectual es una herramienta esencial para la diferenciación de productos, servicios y empresas, y que la búsqueda de las diferenciaciones por los empresarios puedan ser también utilizadas como mecanismos de implementación de valores e intereses colectivos. Aquí vemos esta conexión cuando se puede sacar provecho de la herramienta de la propiedad intelectual. La concepción que se tiene de la propiedad intelectual desde este gobierno es que sea un mecanismo de desarrollo. ¿Cómo puede ser un mecanismo de desarrollo, por ejemplo, para los empresarios? Que nosotros ponerle a disposición toda la observancia del caso en su protección de los derechos, pero también sacar un provecho colectivo. Y la forma que puedan llegar a eso es con un conocimiento de cuál es el alcance de estas firmas. Si no hacemos esta interfaz en tema de sacar la mayor cantidad de provecho de los derechos que se consagran para un posicionamiento económico de las marcas, sus productos o servicios que identifican, no estaría completo lo uno con lo otro, que es lo que tratamos con el tema de ser una oficina no netamente de registro, no netamente de protección, sino una oficina que vaya emitiendo política pública para el incentivo de la protección de derechos, del registro y demás. Con esto vemos un caso más positivo de cuál es el beneficio de la propiedad intelectual de acuerdo a la competencia. Pero también podemos ver casos puntuales de cómo la propiedad intelectual entró previo a esto que exista la superintendencia y la ley de propiedad del mercado, cómo se sancionó en virtud de una práctica dominante por parte del titular. Es un caso que fue relevante, el mercado relevante investigado fue el sildenafil, que es el principio activo que independientemente de toda la disputa que existió por la concesión o no de la patente, hubo con posterioridad acciones que se siguieron por una práctica específica. Fue una conducta denunciada por una vez abuso de posición de dominio en la modalidad de abuso de procesos legales. En el 2009 inició el proceso contra la denunciante Pfizer, que era el titular del sildenafil. No quiero estoy tomando de ejemplo, no hay ningún posicionamiento en contra de farmacéuticas o algún tipo de posicionamiento político ni demás, es netamente para clarificar los temas que estamos tratando acá. En 2009 inicia el proceso contra la denuncia de Pfizer, que presuntamente ejercía medidas cautelares, con un número de 13, en contra de sus principales competidores a fin de mantener su posición de dominio. Previo cumplimiento del debido proceso y análisis de investigación, la autoridad sancionó al operador investigado por abuso de posición de dominio en la modalidad de abuso de derecho, puesto mediante el estudio económico se comprobó que eliminó competidores en base a la interposición de procesos legales, descartándose cualquier duda razonable respecto a que Pfizer únicamente buscaba proteger sus derechos de propiedad intelectual, sino que bloqueó a competidores reales y potenciales.
¿Cuáles fueron los efectos persuasivos en el mercado? El operador investigado dejó de imponer medidas cautelares a partir del año 2009, permitiendo el ingreso de nuevos competidores en el mercado investigado. En el mercado investigado, mismo participó con el mismo principio activo y que con precios más competitivos. Entonces, no únicamente era la interposición de oposiciones para el registro o la concesión de una patente, con posterioridad, por un sinnúmero de acciones cautelares, judiciales y hasta constitucionales, se ejercía cierta presión a los competidores para no el ingreso, porque no se permite el ingreso y la comercialización. Caso que fue denunciado, caso que fue el interfaz perfecto, porque no cayó netamente en un tema de propiedad intelectual, porque había un reconocimiento claro de derechos sobre su patente. Pero lo que esto derivó fue en acciones de otro tipo, que la autoridad en su momento supo poder sancionarlas, y los resultados es lo que se busca, que haya precios más bajos, que sean competitivos y que el cliente es el que decide. A la larga es un poco lo que la competencia busca, que no haya una competencia, una posición dominante, y esto es un caso evidente. Hay otro caso con un resultado distinto, pero más o menos surge en el mismo línea. El mercado relevante investigado fue la producción e importación de atorvastatina en el territorio nacional en los años 2006 y 2010. La conducta denunciada fue el abuso de posicionamiento de dominio en la modalidad de abuso de procesos legales. En 2011 se inicia el proceso contra la denunciante, que también es Pfizer, por ejercer medidas cautelares en contra de sus competidores. Mediante resolución motivada, la autoridad desechó la denuncia por no encontrarse evidencia de abuso ni de afectaciones en el mercado. Los actos o conductas denunciadas fueron las mismas que en el caso anterior, pero luego del estudio económico se concluyó que no hubo daño en el proceso competitivo, en el interés económico general, ni afectación a los consumidores. Por lo tanto, son actos que fueron sancionados. Un efecto positivo para la competencia se siente un precedente de que cada caso de investigación se evalúa en forma independiente. No porque haya sido el mismo competidor ya se tiene que tener un prejuicio para el momento de la sanción. Eso es algo importante que se ha venido haciendo. Puedes tener fallas o ejercicios de prácticas de competencias que pueden considerarse desleales, pero eso no crea un parámetro, no crea un antecedente fijo para que cada denuncia que sea presentada en contra de ese supuesto infractor sea sancionado de esa forma. A partir de la promulgación de la ley y de la creación de la superintendencia, es lo que se crea este interfaz que es necesario crear. Dentro de la ley, en el ámbito, establece que la superintendencia tendrá lo siguiente: controlará lo siguiente. Dentro del ámbito están todos los operadores económicos, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales y extranjeras, con o sin fines de lucro, que actual o potencialmente realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, así como los gremios que las agrupen y que las realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos produzcan o puedan producir efectos perjudiciales en el mercado nacional. Con esto a lo largo de estos 2 días va a haber una intervención mucho mayor por parte de la superintendencia para que ustedes puedan entender con mayor exactitud cuál es el alcance de sus objetivos y competencias de acuerdo a la ley. Pero esto era un poco la introducción que yo quería hacer para pasar al tema de política pública de acceso a medicamentos desde el PI como gobierno nacional, dejando claro que existe otra autoridad en un tema de sanción que puede existir. Entonces, la Constitución Política de la República nos da una nueva visión del sistema de propiedad intelectual, lo cual promueve el uso de flexibilidad del sistema. Como bien Nuno estableció en su intervención anterior, dio más detalles de cómo es la flexibilidad. Nosotros sabemos, no voy a entrar a establecer cuáles son las flexibilidades que podemos usar, pero sí que está en el marco total de todo lo que es el manejo de agua. Se promueve la investigación de la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, su ciencia, sus tecnologías y saberes ancestrales, los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrodiversidad. Como política de gobierno tenemos la disposición del conocimiento como un bien público. El sistema de patentes es un sistema de política pública para generar desarrollo.
A nivel mundial se presentan entre 300.000 a 500.000 patentes al año, de las cuales el Ecuador recibe entre 800 a 1000 solicitudes de patentes por año. Este es un gran universo de conocimiento que está gastado la técnica para ser utilizado. Estos números nos establece y nos deja una clara imagen de cuál es el mercado en el cual estamos hablando. Las patentes en el Ecuador, la gran mayoría, más adelante en la presentación vamos a ver un número, la gran mayoría de solicitudes de patentes en el Ecuador son extranjeras y la gran mayoría son de farmacéuticas. Entonces tenemos claro el posicionamiento económico, el mercado con el que estamos tratando, pero sobre todo el fin que estamos buscando. ¿Cuál es el fin? Nosotros no queremos regular a ningún tipo de farmacéutico, queremos regular cuáles son, como Estado, lo más importante, que es la política pública de acceso a los medicamentos. Dentro de esto, hay una inversión en salud pública por parte del Estado. El gobierno del Ecuador ha incrementado la inversión en salud de 437 millones de dólares a 3.433 millones de dólares de 2006 a 2010. Esto significa un incremento del 700% en 5 años. El presupuesto para el 2011 para compras de medicamentos ha sido incrementado para la compra de medicamentos en 1.244 millones. Esto es parte del cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir. Dentro del círculo que nosotros creemos que todavía no se establece con claridad y queremos que esto se vea reflejado en un futuro muy cercano, es la consolidación de la empresa pública de medicamentos en Farma. Nosotros concedemos a través del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, analizamos y concedemos, o negamos, dependiendo, licencias obligatorias sobre patentes para el uso comercial. A nosotros nos interesa para el uso público, no comercial. Sin embargo, estas solicitudes han sido otorgadas, las 3 que ya existen, a laboratorios privados, cuando lo ideal sería que la empresa nacional de fármacos, para poder cerrar este círculo que viene a ser el Sistema Nacional de Salud Pública, sea el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o el Ministerio de Salud Pública, como el IEPI, nosotros precautelamos las solicitudes de la protección de derechos de propiedad industrial, pero que sea una empresa pública la que produzca o importe estos medicamentos. Porque si bien estamos fomentando a que empresas nacionales se beneficien de esto, que es netamente legal, pero como gobierno nosotros estamos haciendo la labor, pero que nos falta un factor muy importante, que es la producción a través del Estado. Industria farmacéutica estatal. La empresa es responsable de investigación y desarrollo de investigación científica, programas experimentales, emprendimientos tecnológicos en temas farmacéuticos y desarrollo de programas de promoción y difusión de medicamentos genéricos. En el 2009 el Ecuador crea una industria farmacéutica pública, EFAR. El propósito de esta compañía incluye investigación y desarrollo de principios activos para la fabricación de medicamentos de uso humano, veterinario y químico. Dentro de esto, las tres licencias obligatorias que el Ecuador ha promulgado son retrovirales, donde se ve plasmado el compromiso del Estado ecuatoriano a la lucha contra el SIDA. En el Ecuador se han realizado cambios históricos en esta área, con el incremento de la inversión pública en los últimos años. En el año 2005 y 2007 la inversión en VIH fue de 20 millones, mientras que en 2008 y 2009 se incrementó a 78. Todo esto marcado en la Constitución. Recalco este tema porque siempre ha sido un objeto de críticas, tanto el decreto que más adelante voy a leer, en el cual realizó el procedimiento para las licencias obligatorias. Pero nosotros tenemos claro que esto viene mucho más allá, tenemos un deber constitucional que cumplir. El artículo 3.1 garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua por sus habitantes. El artículo 363 establece que el Estado será responsable de 7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros, eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013,
Se establece dentro de la política 3.3 asegurar el acceso universal de medicamentos esenciales por la autoridad estatal en el uso de medicinas y recursos fitoterapéuticos. El numeral 2 establece claramente mediante la importación de medicamentos producidos con el uso de licencias obligatorias. Ya vamos viendo cómo se va configurando todo un entorno legal dentro del marco constitucional, cómo se fueron derivando y cómo el Plan Nacional de Buen Vivir pone como prioridad dentro de esto. Dentro de la aplicación de normas de propiedad industrial, de propiedad intelectual, tenemos las decisiones de la Comunidad Andina, los ADPIC, el PCT, todo esto para tener claro que existe la normativa legal vigente necesaria para que el Ecuador pueda emitir licencias obligatorias sin ningún problema. Patentes en el Ecuador. La mayor cantidad de solicitudes de patentes, el 95%, pertenecen a titulares de países desarrollados. La gran mayoría en medicinas, agroquímicos y en metalmecánica. Las normas le conceden el derecho al titular desde el momento de presentar la solicitud. En la actualidad hay alrededor de 2.214 patentes farmacéuticas. La gran mayoría de los titulares de patentes no tienen inversión alguna en el Ecuador. Eso es un tema que hay que tener muy claro. La OMC, Organización Mundial de Comercio, a través de los ADPIC, su artículo 31 es otros usos sin autorización del titular de los derechos. Cuando la legislación de un miembro permita otros usos de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones. Dentro de las disposiciones que nosotros encontramos, bueno, faltó una diapositiva, disculpe. Lo que establecía es la libre disposición de los Estados miembros en qué casos puede determinar la concesión de licencias obligatorias. El Estado ecuatoriano no estableció a través de una declaración de emergencia que se pueda declarar la concesión de un medicamento específico. Lo que el Estado ecuatoriano a través de un decreto ejecutivo fue declarar el acceso a las medicinas como un bien público. De eso es lo cual sí es lo que muchos han cuestionado, sin embargo está dentro de los datos completamente. Aparte de esto, la legislación andina nos permite en el artículo 65, cuando se permite el uso de licencias obligatorias previa a la declaratoria de interés público. Entonces, a más de lo de las ADPICs, estamos establecidos dentro de la comunidad andina que nos rige a nosotros para que haya sido declarado, el Estado ecuatoriano haya declarado de interés público el acceso a los medicamentos. Como consecuencia de estos dos, el decreto ejecutivo número 118, suscrito el 23 de octubre del 2009, declara de interés público el acceso de la población a medicamentos. El decreto ejecutivo 118 permite emitir licencias obligatorias para medicamentos de uso humano que sean considerados prioritarios para la salud pública y que sean utilizados para el tratamiento de enfermedades que afecten a la población ecuatoriana. Designa como autoridad competente para la emisión de licencias obligatorias al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Las licencias obligatorias serán coordinadas con el Ministerio de Salud Pública. En la emisión de las licencias obligatorias se considerarán las circunstancias particulares de cada caso. Se establecerá el periodo de la licencia obligatoria de acuerdo a las circunstancias de la patente. El contenido del decreto 118 que autoriza la emisión de licencias obligatorias representa convertir en realidad una de las principales herramientas para garantizar el acceso a medicamentos a los ecuatorianos. La primera licencia obligatoria que se emitió fue sobre el ritonavir, un principio activo. El 5 de enero del 2010, Esque Group S.A., una compañía privada, solicita una licencia obligatoria para el principio activo de ritonavir, cuyo titular de la patente es Davos Laboratorios. Otra licencia fue concedida recientemente. El 22 de mayo de 2013, el JEPI resuelve conceder otro sobre la misma patente del ritonavir, pero a otro solicitante. El periodo de vigencia de las patentes es hasta el 14 de noviembre de 2014, tiempo con el cual nosotros ponemos la licencia obligatoria también hasta esa fecha. Se adopta la Guía Mundial de Tarifas para Regalías y Medicinas, publicadas por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud Pública. La licencia obligatoria no es un despojo del derecho que tiene el titular de la patente. En ningún momento estamos menoscabando o perjudicando o fomentando la violación de los derechos que tiene un titular de la patente. Nosotros reconocemos la
toda la inversión que existe atrás de una patente y lo que persigue un fin comercial que es muy lógico que persiga una empresa. Por algo nosotros establecemos una regalía y el no pago de esa regalía da la competencia a la Dirección Nacional para que se revoque esa licencia obligatoria. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es abrir ese conocimiento que consta en las reivindicaciones de las patentes que se presentan para que nacionales, extranjeros o alguna, lo ideal, como mencionaba antes, una empresa estatal se nutra de esas reivindicaciones, que es la información que está en una patente, para poder producirla y importarla. Y la consecuencia es que esto baje los precios y que el sistema de salud pública pueda acceder a estos medicamentos. Y con eso los beneficiados son los ciudadanos, a través de que puedan obtener mayor número de medicinas en los centros de salud pública, o poder comprar, o el ahorro que hace el Ministerio de Salud Pública con esta modalidad para comprar otro tipo de medicamentos. En el caso puntual de la primera, en la segunda que emitimos, el principio activo, la mibudina mazavacavir, protegido bajo patente concedida el 5 de enero de 2007 con vigencia hasta el 2018. El frasco de 30 unidades se comercializa en Estados Unidos en $753. Más o menos sale a 24,83 cada pila. En el 2012, Acromax, laboratorio químico farmacéutico ecuatoriano, solicitó la emisión de esta licencia obligatoria. El 12 de noviembre del 2012 se concede la solicitud de licencia obligatoria de importación y producción para uso público no comercial. Esto es un cuadro para que también se vea que no toda licencia que ha sido presentada ante el IEPI ha sido concedida, porque se ha creado una imagen que estamos en contra tal vez de las farmacéuticas o de los titulares de las patentes, cosa que no es de esa forma. Si nosotros consideramos que la licencia cumple con todos los requisitos, será concedida, o en los casos que aquí se demuestran han sido denegadas. Es más, son las denegadas en un mayor número que las concedidas. Únicamente tenemos 3, de distintos, y además son de distintos titulares. Lo que nos llama un poco la atención es que en el momento solo se han presentado para retrovirales, cuando nosotros hemos presentado al Ministerio de Salud Pública como cuáles son los principios activos que tienen patentes, los que hemos encontrado que tienen patentes y que pueden ser enfermedades prioritarias para el Ecuador, cáncer, temas relacionados a la salud cardíaca, porque no solo tenemos ya licencias obligatorias sobre retrovirales, el Ecuador ha hecho mucho en tema de retrovirales, pero necesitamos atacar otro tipo de enfermedades. Nosotros, dentro de la competencia que tiene el IEPI, poner en conocimiento de cuáles son los principios activos patentados y con eso generar una mayor presentación de solicitud de patentes. Para terminar, un poco lo que se ve son los sectores productivos que tienen patentes ahora en el Ecuador. Son patentes de invención farmacéuticas que tienen la mayor cantidad, patentes de invención referentes a agroquímicos y patentes de ingeniería. La barra más grande pertenece a farmacéuticas, la verde pertenece a ingeniería y la rojo pertenece a agroquímicos. Y de esto es la realidad. El 96% pertenecen a titulares extranjeros y el 4% únicamente a producción nacional. Con estos incentivos queremos generar también la producción nacional. Podemos nutrirnos de las patentes extranjeras, de las reivindicaciones que se presentan en esas solicitudes para poder generar, para que se pueda presentar más producción nacional o de importación. Y con esto podemos caer en ser más competitivos. Y sabemos que existe el escenario, todas las condiciones están dadas y toda la normativa está establecida para su correcta protección. Entonces, esta radiografía de las patentes en el Ecuador, lo que quiere demostrar es esa realidad de que netamente, si queremos que todo lo que se presente sea patentable, todas las patentes que se presenten en el Ecuador tienen que ser concedidas. Tenemos que ser más rigurosos en los exámenes de patentabilidad. Yo creo que sí, lo que se establecía antes por parte del NUNO, de los ejemplos de ciertos países. No queremos caer en eso, pero tampoco queremos caer en que nos presenten ciertas modificaciones casi superficiales dentro de un trámite de patente para desviar la atención de la otra y recuerden que desde la solicitud ya se tiene derecho. Entonces se crea esa protección durante todo el tiempo que dura la tramitación. Entonces tenemos que replantearnos un sistema más riguroso de concesión de patentes,
ver temas de polimorfos, analizar un sinnúmero de condicionamientos como país que nos conlleve a tener un régimen más apegado a lo que estamos profesando dentro del Plan Nacional de Buen Vivir, respetando todos los derechos de los titulares de la patente y poder ser más competitivos al mismo tiempo con un correcto funcionamiento dentro de la investigación y desarrollo nacional. Bueno, ahí tienen cómo contactarnos aquí, a través de las redes sociales, a través de la página web.